Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias. Son todos de la casa, amigos del Centro Asturiano de Madrid. Hay algunos directivos, el presidente adjunto, el presidente de la FICA, nuestra manzana de oro que la recibe el día 26 de mayo, en fin, exdirectivos y directivos, amigos todos, como digo, en definitiva. Hoy nos convoca un homenaje póstumo al profesor asturiano don José María Blázquez Martínez, a quien debo confesar que no tuve el honor de conocer. Carballón, sin embargo, como un servidor, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, nuestra querida alma mater, y académico numerario de la Real Academia de la Historia. Quiero agradecer esta iniciativa al doctor don Manuel Murelle de Lema, presidente de Grugalma. Grugalma es el acrónimo del Grupo Cultural Galicia en Madrid, de quien voy a ofrecer unos datos más. Don Manuel es gran colaborador de la casa, de hecho ha participado en la presentación de algunos libros suyos y también en algunas conferencias. En alguna ocasión incluso ofreció alguna conferencia a la Limón con un servidor. Es doblemente licenciado por sendas universidades, así como doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Central, nombre que recibía la actualmente conocida como Universidad Complutense. Fue becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Universidad de Ginebra y lector en la Universidad de Oslo. Se jubiló como profesor emérito de la Universidad Complutense, realizó estudios en la prestigiosa Universidad de Cambridge y también en Nueva York. La Real Academia Española le concedió hace unos cuantos años el Premio Conde de Cartagena. Está en posesión de la Medalla de la Cultura de Puerto Rico y de medalla y diploma también de la Complutense. Pertenece a diferentes instituciones culturales españolas y extranjeras. Por ejemplo, es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Es colaborador y autor de muchos libros y artículos sobre temas de lingüística y ciencias de la información. El profesor Murelle de Lema es el organizador de este homenaje y será el encargado de presentar a los otros ilustres intervinientes que, sin embargo, adelanto sus nombres. Por un lado, don Luis Agustín García Moreno, a mi izquierda, miembro de la Real Academia de la Historia, y a mi derecha, don Martín Almagro Gorbea, igualmente de la Real Academia de la Historia. Estamos pendientes de que acuda don Miguel Artola Gallego, que si es así, pues con mucho gusto le dejaremos un sitio en esta mesa presidencial. De manera que bienvenida a todos, señores académicos y a los miembros que están aquí en el público. Y nada más, muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Murelle de Lema. Gracias. Muchas gracias, querido Valentín. Yo me has contado mi vida y milagro, pero no era esto el lugar y esta la hora para tal dispendio de palabras y de saliva en presentarme aquí. Pero muchas gracias y vamos a iniciar el acto, primero disculpando la asistencia de la viuda y la del profesor Ladero, que lo sustituye el profesor Martín Almagro, los dos por motivos de salud. Entonces me han comunicado y lógicamente la salud va a misa, ¿no? En segundo lugar, quiero, más que justificar, subrayar la motivación de hacer un homenaje póstumo al doctor Blázquez,
Primero, porque lógicamente sería el lugar apropiado, la universidad o algo así. Pero, como ha dicho el presidente del Centro Gallego, yo soy amigo, aunque no soy estudiante, de este centro, y al saber que era asturiano, el finado, pues me moví y me dieron esta hora, dentro de tantos actos que tienen este día, y esta hora para celebrar el acto que estamos iniciando. Pero el motivo, por lo tanto, el primero es el que era un asturiano y que esta casa de Asturias, o centro de Asturias, pues lógicamente sería la madre, diríamos, de él. La segunda motivación es que, aparte de la amistad, Cervantes Servandis, edad, importancia social, investigadora, me unió una amistad con él muy grande. Lo veía yo en la academia cuando iba muchas veces, pero en el último lustro, desde el año 2010, colaboró con la agrupación, con el Grupo Cultural Galicia Madrid, primero en un congreso itinerante sobre el Camino de Santiago, camino itinerante porque se celebró a través de las ciudades que van por lo que es ahora la autovía Sexta, que antes era la carretera de Madrid a La Coruña. Y él intervino, nada menos que clausurando este congreso en el Palacio del Tratado de Tordesillas, con un trabajo sobre el concepto de basílica en el mundo clásico. Luego, en el año 2011, en junio, intervino en las 27 jornadas de cultura que celebramos en la Casa de Galicia en Madrid sobre el hecho jacobeo en la Edad Media. Y él habló de lo itinerario, de las calzadas que accedían desde la meseta pues a Galicia y concretamente a Iraflavia. En el año 2013, en mayo, intervino también en las 29ª Jornada de Cultura sobre San Francisco de Asís, peregrino a Compostela. Y nos dio una lección estupenda, conocía la historia de los franciscanos, los conceptos teológicos, etc. Una maravilla esa intervención de Blázquez. Luego, en mayo del 14, en las 30ª jornadas, en unión también con el profesor que estuvo como interviniente, Luis Agustín García Moreno, tratamos sobre España, unidad histórica y diversidad sincrónica a raíz del problema que estaba pues candente, como todavía lo está, en Cataluña. Y el año pasado, por estas fechas, fíjese usted que yo estuve con él, con el doctor Blanco, en este caso en el Centro Gallego, en la calle Carretas, hicimos un homenaje a un académico de la historia que era don José Fernando Filguera Valverde, con motivo del centenario de su nacimiento. No, fue porque dedicó la Junta de Galicia el Día de las Letras Gallegas a él, e intervino con una charla porque lo conoció antes de ser académico, lo invitaba a Pontevedra al museo que él creó y contó una serie de anécdotas, estando presente una hija pues en el acto en el Centro Gallego. He dicho eso con el permiso de los profesores, colegas, de don Agustín García Moreno y de don Martín Almagro, para no interferir en ellos. Yo voy a dar lectura a la necrológica que publicó el diario de Gijón, El Comercio de Gijón, el día
21 de abril sobre el profesor del que estamos hablando, Blázquez Martínez. Académico, historiador y arqueólogo de la latinidad hispana, con gran erudición, ejerció y promovió el estudio de la historia, economía y sociedad en la Hispania romana. Figura destacada en la investigación histórica de la España antigua, reconocido en centros universitarios del resto de Europa, además de España. Con el inicio de la primavera y casi al final de las vacaciones de Semana Santa, nos llega la triste noticia del fallecimiento, el día 27 de marzo, del miembro de la Real Academia de la Historia y es catedrático de la Universidad Complutense, José María Blázquez Martínez. Asturiano de natura, nacido en Oviedo en 1926 y de estudios universitarios de licenciatura, Blázquez, según confesaba, se sentía, pese a ello, salmantino por haber iniciado en esta ciudad castellana el ejercicio de su actividad académica y a no ser su padre de origen asturiano, sino solo un trabajador que llegó allí a Oviedo. Especializado en historia de la Edad Antigua en Madrid, donde se doctoró, así como posteriormente en Italia, en la Universidad de Perugia, Francia, Alemania, con su señora es alemana, Grecia y Marruecos, accedió a catedrático de Historia Universal Antigua y de España en la Universidad de Salamanca. Posteriormente pasó a desempeñar la misma cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Ostentó diversos cargos de dirección universitarios, así como en otros ámbitos. Miembro ordinario del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín y la Spanish Society of America, correspondiente de la Academia Nacional dei Licei de Roma, fue miembro también de la Academia de Ciencias de Nueva York y doctor honoris causa por la Universidad de Bolonia. Entre los galardones recibidos figuran la Gran Medalla de Plata de Arqueología de la Academia de Arquitectura de París y el Premio Roma 2003 y alguno otro más. La obra de investigación y docencia de este catedrático académico ha sido tan intensa, en profundidad y extensión, que precisaría ser tratada, aún a grandes rasgos, en distintos capítulos, en razón de la variedad de la misma, que no en las pocas líneas de una semblanza ocasional, en este caso necrológica. Fue a partir de la década de los años 50 cuando empezaron a aparecer sus primeros trabajos de investigación en el campo de la arqueología, destacando singularmente, y aquí está Martín Almagro, que de esto sabe mucho, ¿verdad?, pero yo simplemente lo anuncio, destacando singularmente dos excavaciones. La primera en la localidad cacereña de Caparra, en las proximidades del hoy pantano de Gabriel y Galán, en donde intervino en la excavación de un anfiteatro del que ya habían dado noticia otros investigadores, como fueron Antonio Cristino Floriano, un trabajo en AE Arqueología número 886, año 1944, página 273, y Taracena, Blas Taracena, en Ars Hispaniae, en el tomo 2, página 67. De estos trabajos resultaron 3 obras publicadas en Madrid por el Ministerio de Educación y Ciencia, Servicio de Excavaciones Arqueológicas, a saber, Caparra 1, 1965, Caparra 2,
1966, y Caparra 3, 1968. Una anécdota: Caparra era el nombre de santo de Puerto Rico hasta que Ponce de León lo llamó Puerto Rico. Entonces se llamaba Caparra. Este topónimo no aparece en los diccionarios, por ejemplo, Pasa, etc. Los diccionarios comunes. Siguieron sus investigaciones arqueológicas por igual en Cástulo, ruinas localizadas en Linares y parte de Ciudad Real y Córdoba, y de cuya ciudad habían hablado ya Estrabón, por ejemplo, en el siglo I después de Cristo. A partir de tales indagaciones aparecieron entre 1975 y 85 5 volúmenes intitulados Cástulo, publicados también por el ministerio citado. No se contentó con esta voluminosa obra arqueológica Blázquez. En efecto, a otras provincias nacionales les tocó su parte en la investigación de Blázquez. De 1982 es Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Córdoba, publicado en Madrid, IEA, Rodrigo Caro, y de 1983 Mosaicos romanos de Soria, publicados en Madrid y Vida. Y paso ahora a unas reflexiones que yo estudié mucho en mis trabajos sobre la Ilustración, y que supongo que aquí no se va a tratar este tema. ¿Qué es el de la economía? Muy brevemente, que yo no soy economista, lógicamente, ni tampoco él era economista de carrera. En el dominio de la situación de la economía en la Hispania romana, Blázquez, desde el punto de vista histórico, lógicamente, se sitúa en una trayectoria que parte de la denominación de economía política empleada por primera vez por el mercantilista francés Antoine de Montertian, que vivió entre 1576 y 1621. Con este, en su tratado de economía política, queda definida la voz economía, que nos empleaba antes, como la administración patrimonial del patrimonio del Estado, concepto que pasaría a ser en nuestra ilustración lo que ocuparía a los políticos astures, cantomanes y jovellanos, amén de a otros autores durante el reinado de Carlos III. Pues bien, en esta línea pudo sustentarse la investigación de Blázquez, cuya formación no era de económicas, en la indagación de lo que hubo de ser la economía en la Hispania romana, que efectuó en varios libros, como son Estructura económica y social de Hispania durante la anarquía militar y bajo el imperio, publicado en Madrid en 1964, tempranamente en su carrera de investigación. El otro, Historia social y económica de la Hispania romana, Madrid, 1975, junto a Economía de la Hispania romana, Bilbao, 1978. Señalaba el autor que la estructura económica y social de Hispania durante la anarquía militar, que si se lee un libro ya clásico sobre la historia social y económica del mundo romano, como es la de Rostovchev, se observa la casi absoluta ausencia de datos sobre la península ibérica, a excepción de la utilización de algunas cuantas fuentes literarias, añadiendo que esta falta de datos es mucho más sensible en los capítulos que el sabio ruso dedica a la historia social y económica del Imperio Romano en los años comprendidos entre los límites de su trabajo, es decir, del trabajo de Blázquez sobre la Hispania durante la anarquía militar. Ahí radica, a mi manera de ver, la importancia de los libros de Blázquez en cuanto a la economía en la Hispania en la época estudiada por él.
Para terminar, le voy a decir algo de la sociedad en Blázquez, el estudio de la sociedad en la época romana que él investigó. Otros capítulos sería útil resaltar en este ámbito operístico blazquiano, tales sus múltiples colaboraciones destacadas por extensión e importancia, como en la monumental y extensísima obra pidaliana de don Ramón Benedict Pidal, Historia de España, editada por el Pasacalpe, donde figura la firma del investigador y profesor que nos ocupa, cuál es el tomo segundo, intitulado España Romana 280 a.C., perdón, 218 a.C., 414 después de Cristo, cuyo volumen segundo estuvo a cargo de Blázquez, intitulado La conquista y la explotación económica. Entonces tenía él una gran tendencia a tratar de la economía. Entre otros trabajos he de destacar su Historia de las religiones antiguas, Oriente, Grecia y Roma, publicado tempranamente en 1999, que tuvo por finalidad llenar un vacío en este campo, según él, frente a lo que sucede en Europa y América. Decía él, en España la situación de estos estudios todavía muy incipiente, si bien es preciso, en España la situación de estos estudios es todavía muy incipiente, si bien es preciso reconocer avances importantes en los últimos años. Y ya en 1977 publicó el libro Imagen y mito, estudios sobre religiones mediterráneas e ibéricas, con un total de 529 páginas. Y como remate de esta necrología, digo yo, he de destacar la edición por él preparada del Libro de los Muertos, publicado en 1984, perteneciente a la literatura egipcia de carácter funerario. Con esto termino mis palabras. A continuación, nos va a hablar el profesor Luis Agustín García Moreno, que tengo que agradecerle que haya venido, porque vive nada menos que en Alcalá de Henares, que aunque está cerca, pues tiene que encender el motor y aparcar, y además ha dejado tanto él como el doctor Almagro pues unos actos que hay sobre Carlos III, unas conferencias en la sede de la Academia de la Historia. Don Luis Agustín García Moreno pues es un especialista en la latinidad, como lo fue pues nuestro querido José María Blázquez. Yo creo que vamos a oír cosas interesantes sobre la obra de Blázquez en esa época. Si tiene la palabra. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias, Valentín, por haber accedido, impulsar y aceptar un homenaje a una persona que lo fue su todo en la historia antigua, para bien y para mal, de la Universidad Española. Tal vez a mí me corresponde hablar, pienso que esa ha sido la idea que tenía don Manuel, porque, bueno, me ha conocido como catedrático de Historia Antigua y compañero académico desde hace años de don José María Blázquez en la Real de la Historia, y no sé si también, a lo mejor no lo sabe, pero actualmente soy el decano de los catedráticos de Historia Antigua en activo. No es ningún mérito, es en razón de la edad. Soy viejo, o al mismo tiempo entre joven, no lo sé, en la cátedra, y también por motivo de que cuando yo entré en la cátedra éramos muy pocos y ahora es otra cosa muy distinta. Creo que yo fui el número 1º de los catedráticos de Historia Antigua de España. Es verdad que era una especialidad nueva. José María Blázquez
fue el tercero, aunque en parte se puede decir que fue el primero. Pero era el tercero porque antes de los años 60, él sacó la cátedra en el año 66, solamente había habido dos cátedras de historia antigua en España. Una en la Universidad Central, que se llamaba de Madrid, que después de la guerra la ocupó don Santiago Montero Díaz, y otra en la Universidad de Barcelona, en la que se llamaba Universidad Autónoma de Barcelona, en los años 20, que ocupó en primer lugar el profesor Bosch Impera, que fue el primer catedrático con esa denominación, Historia Antigua de España, porque lo normal es que fuese antigua y media. Pero el primer catedrático de Historia Antigua fue posiblemente, me corregirá si no el profesor Armando don Pedro Bosch Impera, cátedra que después de la guerra ocupó nada menos que don Martín Almagro Bach, el padre de don Martín Almagro Gorbea. Pero realmente la historia entendida, historia antigua entendida con una idea más filológica y menos arqueológica, aunque no del todo filológica como es más mi formación, pues surge de unas oposiciones que hubo en el año 66 y que salieron tres catedráticos, don José María Blázquez con el número 1, don Marcelo Vigil, que fue maestro mío, con el número 2, y don Ángel Montenegro con el número 3. Y realmente ahí empieza, es lo que considerábamos todos. Cuando yo marché a la universidad, después de terminar los estudios del bachillerato en la Universidad de Granada, en el año 67, y muy pronto, pues, sé bien por qué, me introduje en el estudio de la historia antigua, a través de don Marcelo Vigil. Empecé a oír hablar y mucho de Blázquez, o conocía a oír hablar mucho de lo mucho que había escrito Blázquez ya entonces. Sobre todo yo que empecé a trabajar sobre todo en temas de antigüedad tardía, de época visigoda, lo que finalmente sigo escribiendo. Me encontré con un libro muy reciente y raro, que lo ha citado don Manuel, que es La estructura económica y social de la España en la antigüedad, en la anarquía militar y el Bajo Imperio. Conocí al profesor José María Blázquez en junio, lo recuerdo muy bien, en junio, finales de junio de 1970. Tenía yo 19 años, acababa de terminar los estudios de licenciatura y acompañé a mi maestro Marcelo Vigil a la calle Hermosilla 44, donde vivía un amigo muy querido de él, el profesor Emilio Barbero, porque ahí nos íbamos a encontrar con el profesor Blázquez. La razón de encontrarnos con el profesor Blázquez es que Marcelo Vigil iba a ocupar la cátedra de Salamanca, que había dejado vacante Blázquez el año anterior al trasladarse a la ya entonces se llamaba Complutense. Y entonces pues Blázquez había quedado citado esa tarde de verano en Madrid para hablarle a mi maestro de lo que se iba a encontrar en Salamanca. Ahí puse ya darme cuenta de algo, de una de las características de Blázquez como profesor. El enorme interés, el enorme afecto que José María tuvo siempre por sus discípulos. Los elogios que dijo de los discípulos, aunque mi maestro y yo, como ayudante que iba a hacer, en Salamanca nos íbamos a encontrar, fue, digamos que visto con perspectiva, fueron elogios desmesurados. Pero era la generosidad enorme de José María Blázquez. José María Blázquez se desvivió por sus
alumnos. Los quiso hacer a todos catedráticos. Los que tenían mayores méritos y los que tenían menores también. Es verdad que esa idea de José María Blázquez, que tenía y veía a sus discípulos como sus propios hijos, o incluso, y esto hay que decirlo, como miembros de su ganadería, porque José María Blázquez fue profesor, pero José María Blázquez, y esto es uno de los aspectos que más me gusta contar y que más le gustaba a él, porque le hacen grande, era ganadero. La familia de José María Blázquez, la paterna, no la materna era asturiana, pero la paterna era salmantina, de Cantalapiedra, de Peñaranda de Bracamonte. Allí, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, sus ancestros habían desarrollado una ganadería de reses de la casta morucha. Él se ufanaba después de decir que sus antepasados habían sido los propietarios del toro que mató a Pepeito, que era de la casta morucha. Hoy la casta morucha está desprestigiada, ya no existe, si no me equivoco. Pasaron los años y la familia de José María Blázquez, sus antepasados, sus abuelos, se empobrecieron. Malas enfermedades, peste de la lengua azul, creo que fue, diezmó la ganadería y tuvieron que venderla. El padre de José María Blázquez tuvo que abrirse camino como comerciante. Y como comerciante, como dependiente de comercio en los almacenes Sepu de Madrid de los años 20. Yo creo que eso también fue importante para Blázquez, por lo que diré a continuación. El espíritu mercantil que siempre trasladó su interés por la economía, su interés también en construir un poco la vida universitaria como una especie de trueque. Y su padre llevó a Oviedo para hacerse cargo de una sucursal de Sepu a principios de los años 30. Allí le fueron muy bien las cosas. Se casó, llegó a tener dos importantes comercios, uno de confección, como él decía, para los mineros, que le daba mucho dinero, y otro que le daba prestigio, pero menos dinero, de peletería para las mujeres de los ingenieros. Y allí nació Blázquez, hijo de Asturiana. En los años, al final de la guerra, posiblemente viendo la que se venía encima en Oviedo, en Asturias, vendieron su patrimonio. Aunque, a pesar de ello, yo acompañé a José María Blázquez más de una vez a Oviedo y siempre hacía una escapada. Eso incluso se lo tenían que perdonar sus discípulos. Hace una escapada para ver al que había sido el capataz o el mayor dependiente de la hacienda de su padre, que todavía vivía en los años 70 años. Y bueno, con el dinero de la venta de esos negocios, su padre pudo recuperar algo de la ganadería de sus antepasados en Peñaranda. Meses después, en octubre del 70, tuve ocasión de volver a hablar con Blázquez, con José María Blázquez, y yo era un niño, tenía 20 años recién cumplidos entonces. Me trataba como un hijo o como un colega, no lo sé, era de una enorme generosidad y simpatía, y yo no era su discípulo, es más, podía ser competidor para sus alumnos, y eso para él eran palabras mayores. Le acompañé a su finca, en un R16 que tenía para que pudiese pasar por los baches de la finca, y vi la ganadería. Y siempre en Salamanca había gentes que recordaban a José María Blázquez tratando de vender en becerradas y novilladas sus reses antes de haber sido catedrático. Pero una vez que fue catedrático, y lo fue, sí, es discípulo de Bellido, discípulo de tantos otros, pero en el fondo José María Blázquez, del que era no discípulo, pero sí una inspiración, era
de don Antonio Tobar, cuando fue rector de Salamanca, porque don Antonio Tobar, José María Blázquez estudió filología clásica, no hizo arqueología ni historia no bien. Y allí Tobar tenía la idea, muy alemana, para mí correcta, de que la historia antigua era algo diferente a las otras historias, que la historia antigua debía vincularse sobre todo con la filología clásica. Y fue idea precisamente de don Antonio Tobar el que se crease fuera de Madrid y Barcelona la primera cátedra de historia antigua en la Universidad de Salamanca para dar clase en la sección de filología clásica, que sería la cátedra que en una segunda oportunidad, en la primera quedó desierta, acabó ganando José María Blázquez. José María Blázquez lo ha sido todo en la historia antigua. Yo les puedo decir que yo fui catedrático por el sistema de oposiciones que había creado la Segunda República Española. Un sistema de oposiciones con sus defectos, pero lo había creado la Segunda República Española. Es más, lo habían creado los herederos de Giler de los Ríos, los herederos de la institución libre de enseñanza que en la Segunda República Española se hicieron los amos, parece bien, del Ministerio de Educación en la República, y fueron ellos los que establecieron ese sistema de oposición a cátedras. Un sistema de oposición a cátedras al que yo, en los años 70, pude soportar, y al final salí victorioso, o me votaron, como se decía entonces, gracias a que el jefe del Estado, Francisco Franco, tuvo el buen gusto de no suprimir el sistema de la Segunda República. Al parecer tenía la idea José María Franco, el señor Francisco Franco, que él no era universitario, que él de la universidad no sabía y que lo mejor que podía hacer es dejar que siguieran las cosas tal como habían estado antes y no cambiarlas. Esa era su idea. Y gracias a ello fui catedrático y vi el surgimiento de una asignatura a la historia antigua que cuando fui a la universidad era algo muy pequeño, en el 67, no había nada más que 4 catedráticos entonces, y que poco a poco se fue desarrollando. Y yo en el fondo he sido casi la primera generación de esos posteriores. Es verdad que el sistema cambió. Curiosamente, Franco, que no era heredero de la institución libre de enseñanza, conservó el sistema de la institución libre de enseñanza. El primer gobierno socialista de Felipe González, que se le decía heredero de la institución libre de enseñanza, destruyó la obra de la institución libre de la enseñanza. Es doloroso, pero es la verdad, en España. No quiero decir mi opinión, creo que está clara. Pero ahora, bueno, pero voy a hablar ya para unos pocos minutos más, si me lo permite, de José María Blázquez. José María Blázquez era caótico, en el buen sentido de la palabra. Su forma de vida era ordenada en el caos. Estudiaba, leía todo lo que se le ponía por delante. Tenía una enorme capacidad para retener todo lo que leía. Y la verdad es que en tiempos donde no había internet, donde no había Wikipedia, el estar unos momentos, unos minutos con José María Blázquez era como la Wikipedia. Preguntarle. Yo siempre traté de José María, nunca de Blázquez. Me dio esa libertad, aunque nos llevábamos mucho de edad y de posición. Le preguntaba, ¿sabe lo último que se ha escrito sobre tal tema? Pero el tal tema podía ir desde casi los asirios. Me acuerdo cuando una vez me dijo que se había escrito un libro sobre las leyes de la familia y del matrimonio en el segundo reino asirio. O sobre Valentiniano III, ya uno de los últimos emperadores en Occidente, en el siglo V, y te decía lo último del Egipto.
tenía una memoria prodigiosa y una capacidad de lectura que yo nunca llegué a adivinar de dónde sacaba tiempo para leer tanto. Porque José María Blázquez, como he dicho antes, se desvivía por sus discípulos. Hizo catedráticos a todo el que se le puso por delante, para bien y para mal. Realmente, cuando yo empecé a opositar, y en fin, decía a mis padres, a mis pobres padres, que en paz descansen, y a mi novia, que es la madre de mis hijas y la abuela de mis nietos, yo he sido siempre hombre de una sola mujer. Les decía las cosas que ocurrían, me decían, bueno, pero Luis, es que los discípulos de Blázquez nunca se va a acabar. ¿Cuánto te va a tocar? Blázquez me decía, no te preocupes, si la vara no se rompe, el camino se andará y serás catedrático. Yo creo que en la siguiente será tu oportunidad. Y además tú, mira, esto, Luis, es como los toros, como cuando tienes el toro, la corrida buena, la vendes en una plaza de postín y difícil. En cambio, estos otros discípulos, pues son a veces algún cojo, pues hay que sacarlos. Ahora, claro que yo en ese momento, la verdad es que sentía no ser cojo y no salir en una plaza de no postín, sino de tercera categoría, porque la plaza de postín nunca llegaba. Pero la verdad es que, a pesar de todo, era imposible no querer a José María Blázquez. Y esto no lo he dicho yo, lo dijo mi mujer. Mi mujer me conoció tarde, un mes antes de que finalmente en la plaza de postín y sin ser cojo saliera catedrático estando en el tribunal. Pasamos por Salamanca, veníamos de Oviedo, de una reunión de Oviedo, y caminábamos hacia pasar por Caparrá, terminar en Cáceres, donde regentaba cátedra uno de sus tropecientos discípulos. Y en Salamanca, pues quise que conociera yo también a mi mujer, ya pensaba que ella finalmente iba a ser mi catedrático. Comimos los 3 juntos y después me dijo mi mujer, ahora comprendo, Luis, por qué, a pesar de todas las cosas que te ha dado José María, le quieres tanto. Es verdad. Por eso yo me siento honradamente en esta mesa. Y le he de decir que si la historia antigua en España hoy es una disciplina que cuenta con muchísimos cultivadores, muchísimos, buenos y menos buenos, y algunos muy malos, como puede ser el que yo les habla. Si es una disciplina con investigadores cuyos libros se publican en editoriales prestigiosas de fuera de España, si tiene investigadores que son invitados a congresos fuera de España, en gran parte se debe a José María Blázquez. ¿Se podía haber hecho mejor las cosas? Es posible. Es posible. Es seguro que la transición se podía haber hecho mejor, pero se hizo, y no se hizo mal. Y hoy a veces, muchos, los que tenemos ya muchas canas, estamos aquí y decimos, bueno, pues sí, la transición política en España tuvo defectos, pero algunos que me proponen cosas nuevas me da más miedo. Pues sí, es posible que la construcción de la historia antigua que hizo José María Blázquez, porque él fue el que la edificó, utilizando sus palabras, monté el tingladillo, que él decía eso, monté el tingladillo. Y yo a veces pensaba, José María, a ver si no se le cae el sombrajo. Pues no se le cayó el sombrajo, montó un tingladillo, se podía haber hecho mejor, pero nadie en ese momento lo pudo hacer mejor que él. Yo creo que es difícil. Yo he procurado que mi mujer no tiene que ver nada con la historia, es médica. Yo hice todos los esfuerzos para que mis 2 hijas no hiciesen nada que tuviera que ver con las letras, lo conseguí. Y yo tengo mi vida,
incluso fuera también de la universidad, hacer negocios que a veces pues, me son más agradables o por lo menos me permiten conocer más a la raza humana. José María Blázquez, que en paz descanse, fue el creador de la historia antigua. Todo lo bueno se debe a él. Y si hay muchas cosas que no me gustan, no es culpa mía, es culpa de los sucesores. Culpa también a veces de algunos discípulos. Pero José María Blázquez, siendo el gran hombre que hizo la historia antigua de España, no era Dios y no se le puede exigir que hubiese tenido la previsión de que iban a dar de sí a algunos de los que él apoyó. Apoyó a gente muy buena y a otros menos buenos, pero eso no fue culpa suya. Descanse en paz y les agradezco y les pido perdón por haberles dedicado unos minutos a oírme estas palabras que es verdad me salen del corazón. Y no soy un discípulo de Blázquez. Como dijo mi mujer, Luis, comprendo que a pesar de que no te he hecho favores, le tengas tanta cariño y tanta admiración. Bonita exposición, querido amigo Luis Agustín, vivencial, que yo creo que es una dimensión muy importante que habría que novelar, en cierto modo, ¿no? Escribir algo sobre ese tema, en una época tan difícil como era la época de transición de Franco a Suárez y Felipe y todo eso, y que la universidad también cambió y tenía problemas, había manifestaciones continuamente, que luego las oposiciones estaban también manipuladas, etc. No hablemos de eso, pero vamos a darle la palabra a don Martín Almagro Gorbea, que para mí, aunque yo no he sido compañero de él en la universidad, desde los libros de Martín Almagro, del padre de Martín Almagro, y de él, casi me considero un discípulo, porque es verdad que he leído libros y trabajos, aunque no los necesitaba para el desempeño de mi docencia, de mi cátedra, que no tenía que ver con la historia antigua, sino con la moderna e incluso con la actual. Y doy la palabra a don Martín para no perder más tiempo y nada más. Pues yo quiero, en primer lugar, agradecer a este Centro Asturiano de Madrid que ha tenido la generosidad de hacer un justo homenaje a este personaje de la historia antigua de España tan importante que ha sido José María Blázquez. Y me alegro de haber venido aquí a cumplir con un deber de, yo creo que de gratitud que tenemos hacia él, aunque yo tampoco he sido discípulo suyo, porque he sido recompensado por la preciosa presentación que ha hecho mi querido compañero García Moreno. Él no es discípulo de Blázquez, yo tampoco, pero la visión que ha dado desde dentro de Blázquez es una de las visiones más interesantes de un profesor de universidad que yo he oído en ya bastantes años de vida. Solo por eso es una suerte estar hoy aquí. Aparte de agradecer al presidente que haya tenido la amabilidad de montar este acto y de invitarme, quiero hacerlo extensivo a mi compañero Mourelle de Lema. Creo que es una justicia hacer homenajes a los que han hecho bien, y además a eso se me mueve también la admiración y el agradecimiento a Blázquez, aunque no haya sido yo discípulo suyo, y lo voy a contar. Él ha sido mi predecesor directo en el cargo que ocupo en la Real Academia de la Historia como anticuario, como encargado de la antigüedad en esa noble institución que viene del siglo XVIII. Pero también he tenido el honor de que fue la persona que contestó a mi discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. A ello se añade que cuando cedió su plaza de anticuario, en la que él estaba siempre en cargo provisional, no le convencían esas cosas de estudiar antigüedades, el mundo de los museos no era su vocación. Entonces ocupé yo la plaza, siempre me apoyó en la misma, con generosidad, con la generosidad que ha comentado antes
mi colega sobre el interés de apoyar a sus alumnos, como si yo fuera un alumno suyo. Y sobre todo en la empresa que entonces era difícil de renovar el gabinete de antigüedades, que lo necesitaba, y sobre todo de emprender una política de publicaciones que él siempre apoyó como presidente de la Comisión de Antigüedades, una comisión de antigüedades creada por Campomanes, otro asturiano, en el año tan lejano de 1792. Solo por esto ya me sentiría obligado a agradecer a la actitud que ha tenido siempre Blázquez conmigo en la academia y con el trabajo que hemos tenido que hacer en el gabinete, que en gran medida se debe a ese apoyo que de él hemos recibido. Y como tal, y aprovechando que estamos en un año cervantino, yo quiero recordar esas palabras de Cervantes en el Quijote, que deberíamos tener más presentes los españoles, que es cuando hablan los galeotes y les dice: de gente bien nacida es agradecer los beneficios que se reciben, pues uno de los pecados que más a Dios ofenden es la ingratitud. Solo por esto yo agradezco esta oportunidad de reconocer una cosa de una persona con la que no tenía relación directa, pero que tengo que reconocer lo mismo que su valía. Después de las palabras de Morelle de Lema y de García Moreno, me es difícil decir algo que tenga tanto interés y atractivo. Sobre su carácter no puedo mejorar lo dicho. Sí que puedo hacer algún punto sobre su personalidad. Quiero recordar que hoy haría 90 años y una semana que nació Blázquez. Es una casualidad, pero es una casualidad agradable que en estos momentos nos hayamos acordado de él. Quiero insistir porque coincido en lo que ha dicho García Moreno sobre su personalidad. Es verdad que ha llegado a ser, yo creo, el más importante historiador de la antigüedad y el más importante catedrático de historia antigua de España en el siglo XX. No es de mérito de otros, es mérito de él. Pero al mismo tiempo era muy interesante en su personalidad esa raíz asturiana por una parte, pero sobre la que se había impuesto el contacto con el campocharro. Era un hombre franco y abierto, pero no exento de retranca, de esa retranca de la gente tratante de ganado que sabe vender las cosas, sabe decir las verdades, pero guardarse también las cosas que hay que guardarse. Y en ese sentido tenía sobre todo un carácter que a veces chocaba a la gente. Voy a contar una cosa, no se escandalicen, de su última lección magistral, la que se da en la última clase antes de despedir. Eligió como tema los preservativos en la antigüedad. Y parece que es toda una provocación. Él lo dio con naturalidad. Yo recuerdo todavía alguna decana que no sabía de qué color ponerse ni dónde situarse. Y uno no sabía si es que era un hombre que venía del campo, que era un charro, que no sabía hacer estas cosas, como a veces he oído comentar también en algunas intervenciones en la Academia de la Historia, o si es, perdón por la expresión, si se estaba quedando con todos. Es esa ambivalencia que solo una personalidad tan interesante como la de Blázquez sabía tener, sabía mantener, donde no sabías lo mismo en la ética que en el comportamiento, que en esas clases, dónde estaba realmente Blázquez, y es que Blázquez era precisamente eso. Era libertad de criterio, se atrevía a hablar de un tema así, estoy hablando de hace ya 20 años, que no era tan sencillo como ahora. Era originalidad en el estudio, porque nos dio una lección científica, no era un tema, no sé cómo decir, escabroso que voy a contar aquí, no era eso. Y sobre todo, lo que iba a sorprender más, fue un tema de un enorme impacto. Nos comentaba que era la conferencia que más le habían pedido a lo largo de su vida, y yo puedo asegurar que es probablemente la conferencia que más se ha solicitado a ningún profesor de historia antigua y de prehistoria en toda la historia. ¿Es que somos todos morbosos? No. Es que una de las características que tenía Blázquez, tal vez como tratante, tal vez como comercial, es que tenía un instinto especial para saber lo que había que trabajar, que tuviera éxito del mercado, que es el campo científico. Y eso hay que reconocérselo, aunque luego sus estudios, ya que he hablado con tanta sinceridad el que me ha precedido y también en el uso de la palabra,
aunque luego en sus estudios tal vez no fuera tan brillante, pero esto le hacía enormemente eficaz, que era lo que importaba. Vendía el ganado, vendía su producto. No me quiero extender mucho porque llevamos mucho rato hablando, pero hay cosas sobre las que quiero hablar. Por ejemplo, a mí, yo tenía afinidad con él en mi campo de trabajo en el estudio que hizo de las primitivas religiones de Hispania. Se especializó en ese campo que desde Álvarez de Miranda, y además él no llegó a entrar porque murió muy joven, estaba prácticamente virgen, y era un tema de enorme interés, como se ha comentado antes, el interés por la economía, el interés por la sociedad, campos que antes podíamos decir que eran vírgenes. Tuvo una muy buena formación, hay que reconocerlo, es decir, estuvo con García Bellido, con Blanco Freijeiro, una persona que también gallego, que recuerdo que le hicimos también un homenaje, porque era una persona enormemente culta y enormemente brillante, con Antonio Tobar, se ha citado aquí, con Álvarez de Miranda, con Ramos Roncesvalles. Es decir, da idea de la calidad de esa Universidad de Salamanca. Donde hay gente buena, hay ideas buenas, y donde hay ideas buenas, surgen y se crean ideas nuevas. De ahí era Blázquez tan hijo, como él decía, y por eso era salmantino, aunque originariamente era también asturiano. Ahí combinaba las dos cosas. Luego es verdad que amplió estudios en el extranjero, en la Universidad de Perugia con Palotino, en los años 54 y 56, cuando yo le conocí. Me he quedado espantado, hace 60 años que conocí a Blázquez. Fui a Roma, era mi padre allí el director, y recuerdo haber hablado con mi padre cuando con la beca iba a ampliar estudios. Luego siguió ampliando estudios en la Universidad de Marburgo, en la que años después yo también estaba estudiando. Y ahí conoció a su mujer, Beatriz, una mujer inteligentísima, encantadora, era nada menos que el arquitecto de la universidad. Oír el detalle de cómo se conocieron es otro aspecto que merecería la pena, pero no quiero perderme en estos detalles porque no llego. Pero que da idea de la personalidad muy poliédrica, muy variada de esta gran figura de la historia antigua, donde no solo son los saberes, es también los aspectos humanos lo que nos interesa, porque unos y otros están en todo ser humano muy profundamente relacionados. Estudió también en Francia, en Grecia y en Marruecos, en Tel Aviv y en Riad. Obtuvo becas del Arqueológico Alemán para estudiar en Estambul y Damasco, sobre todo mosaicos. Y sobre todo era un viajero empedernido. Se dedicó, aparte de colocar a sus alumnos, como se ha dicho antes, a estimular a la gente de la Universidad Española a viajar. No sé si era una cosa personal, pero yo sospecho que eran los restos de la tradición de la Institución Libre de Enseñanza en Salamanca, donde una de las claves de la formación era el viaje, las excursiones, donde se ven paisajes, se ven gentes, se ven monumentos, y todo eso conforma la enseñanza, y no tengo inconveniente en decirlo, es mucho mejor universidad que la universidad. Y en eso ha sido un impulsor como ningún otro profesor en los últimos años que yo recuerdo, de esos viajes de estudio que son tan esenciales para los universitarios. No los viajes de rutina que nos meten en un autobús y ahora vamos a ver este museo o vamos a ver... No, es el aprender a viajar, que es a ver y abrir los ojos al resto del mundo. En ese sentido es también una figura destacada. Ya se ha hablado su paso por Salamanca, su paso a la Universidad Complutense, no quiero insistir. Dirigió más de 50 tesis doctorales. Es el trabajo esencial de la universidad, porque la universidad es el centro de crear saber para darlo a conocer, no para guardar las tesis en un armario. Y él se preocupaba de que todos estos profesores, que no voy a citar aquí, porque muchos son los más conocidos, publicaran, se fueran al extranjero y se formaran en la generación abierta del mundo internacional. Y eso es la clave, lo han dicho ya y siento repetirlo, porque parece que es decir algo ya dicho, pero es la clave de la personalidad, diríamos, científica de Blázquez. Él no era un gran investigador, sus obras no pasarán a la historia, pero hay un antes y un después en la historia antigua de España para siempre, aunque lo estudien los marcianos dentro de 1000 años. Y es el papel que hizo de impulsar a sus estudiantes a salir fuera y a estar en el mercado internacional de la ciencia, que eso sí que era absolutamente necesario.
De sus cargos hay que recordar que fue el director del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense, la cátedra más importante de España, hasta su degradación actual, que ya no sabemos cuál es la mejor ni cuál es la peor. Esto me sube a lo que se ha comentado. Fundó y dirigió la revista Gerión, una revista fundamental también. Fue director del Archivo Español de Arqueología y fue anticuario 4 años, aunque interino, de la Real Academia de la Historia, parte de otros cargos que podría citar. Pero da idea de su capacidad de trabajo impresionante, muy por encima de ningún otro de sus alumnos, que a veces se metían con Blázquez porque veían que su saber ya estaba obsoleto, que no tenía un criterio científico, pero da idea de su capacidad de trabajo el que ha publicado cerca de un centenar de libros, y a lo mejor me quedo corto, más de 500 artículos en revistas especializadas, más de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Perdone que de estas cifras no son muy frías en relación con esas vivencias que hemos visto hasta hace poco, pero creo que este aspecto científico sí que es positivo, porque enseñar a trabajar es la clave de un profesor de universidad. Primero hay que despertar la inteligencia y, por muy inteligente que seas, si no trabajas, eso no es fecundo. Y eso se ha perdido, o se está perdiendo en nuestra universidad, enmascarado en mucha burocracia y muchos papeleos pidiendo que hagas cosas que luego, si tienen contenido, no les importa. Como arqueólogo quiero señalar 2 o 3 cosas. Blázquez era un profesor de historia antigua. En el extranjero lo conocían como arqueólogo. Es una anécdota interesante. Los arqueólogos lo consideramos de historia antigua. Los de historia antigua decían que era arqueólogo. Da idea de su forma de trabajar. Pero sí que hay que reconocerle que sus trabajos sobre religiones prerromanas, sin ser especialista en la historia de las religiones, su magnífico libro de Tartesos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente, reeditado 2 y hasta 3 veces, y el libro más publicado del campo, digamos, de la historia antigua, en toda la historia de España y en buena parte de Europa occidental, a pesar de los defectos que tiene, científicamente hablando no era un libro puntero, pero supo hacer un muy buen corta y pega de todo lo que interesaba a la ciencia, y entonces sigue siendo un libro esencial para el que quiera enterarse de ese campo. Ven que estamos hablando a pecho descubierto, es decir, contando las debilidades que son tan importantes como los aciertos. No solo echar incienso muerto, sino saber lo que realmente ha aportado a la sociedad que ha quedado a continuación. De la historia de España antigua no quiero hacer más alusiones que las que se han hecho muy bien expuestas. Sí que hay que valorar su apoyo a las excavaciones del Monte Testacho en Roma. Sin su apoyo no se hubieran realizado. Son los restos de ánforas de España que forman una colina en Roma, porque las producían el aceite en la Bética y se exportaba para allí. Como luego se dedicó a hacer un importante corpus de mosaicos romanos en España durante bastantes años, para lo cual viajaba por todo el mundo y que forma parte de su trabajo. De sus excavaciones ya se ha hablado, en Cáparra, en Cástulo, no quiero insistir, y tampoco en su cargo de la Real Academia de la Historia. Se han citado sus doctorados honoris causa por Valladolid, por Salamanca, en la Juan Carlos y en la de Bolonia. En todos ellos, menos en la de Valladolid, estuve yo presente. Siempre le quise acompañar como compañero de academia, como solidaridad al triunfo merecido de una persona así. Y es un grato recuerdo que tengo de mi relación con él. Y luego, no sé si vamos muy mal de tiempo, pero puedo leer rápidamente algunas de las muchas distinciones que ha tenido, mucho más que nadie en España, por lo menos desde la República en adelante, en estos campos. Es miembro correspondiente y ordinario del Instituto Arqueológico Alemán, miembro del Comité Internacional de Epigrafía Griega y Romana de la Hispanic Society, miembro de la Academia de Arte y Arqueología de Bolonia, miembro de la Academy of Science de Nueva York, correspondiente de la Academia Nacional del Lincei, académico correspondiente de la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de París, académico correspondiente también de la Académie d'Aix-en-Provence, miembro de la Asociación de Arqueología de Sintra, en Portugal, correspondiente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de las Buenas Letras de Barcelona, de la Academia de Córdoba, etc. Recibió una serie de distinciones impresionantes: el premio Cummont
de la Academia de Bruselas, el premio de Arqueología Viva, de Cultura Viva, que esto era una cosa más local, como el de los amigos de la arqueología, pero hay idea que no solo están en las alturas, también en el campo de la divulgación. La plata de bronce de Amigos de la Arqueología, el premio Cultori di Roma, que se ha comentado antes, el premio I Cavalli d'Oro de Venecia, que es un premio de enorme relevancia también en Italia, y un largo etcétera que no puedo acabar de leer porque sería un poco pesado, pero que da idea del brillo que tenía esta figura y el reconocimiento en el mundo internacional, donde veían los mismos defectos que vemos nosotros, pero aceptaban lo mucho positivo que tenía, que es lo que realmente queda, porque es lo que realmente cada uno de nosotros hacemos para la sociedad. Y ya termino. El profesor Blázquez ya no está entre nosotros. Es una pérdida irreparable para la arqueología y la historia antigua. Si tuviera que resumir brevemente, creo que una existencia tal y tan fecunda, lo que diría es que parece imposible. Es muy difícil que ninguno de sus discípulos tenga la capacidad de reunir la cantidad de cosas que ha hecho Blázquez. Con eso no es desmerecimiento, sino es explicar que esa es su personalidad, con esos defectos, sin embargo, es una personalidad tan enormemente positiva. Y en la historiografía de la historia antigua en España, evidentemente, lo hemos repetido varias veces, es la figura clave del paso de una historia local a una historia de España inmersa plenamente en el campo internacional. Creo, y ya termino, que por su humanismo y la simpatía de su trato, sabía tratar a las personas como a los ganados, y perdón por la expresión, no lo digo en sentido pesimista, en sentido negativo, sino en sentido muy positivo. Ha sido una figura que todos lo hemos querido y admirado, aunque veíamos que a veces su comportamiento no era lo que nosotros deseábamos y a veces, yo diría, tampoco era lo más conveniente, pero en cualquier caso, su eficacia, su buen hacer, el buen resultado que ha tenido, nos anima a todos a proseguir su obra y sobre todo a no olvidar su gran espíritu vital con el que supo hacer tanto, saliendo de Oviedo, pasando por Salamanca y acabando en Madrid, donde quedó buena parte de su obra. Muchas gracias. Quiero agradecer a los que han venido en la fiesta de San Isidro. Tengo aquí Manuel Barradas, que es un lector que va a leer en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, un catedrático de filosofía, algún profesor veo yo por ahí también, que no sé el nombre y dónde lo vi, gente que es muy agradable porque estamos en una cuarta planta en el centro de Madrid donde los coches tienen que torcer por una calle, por otra, etc., ¿no? Y luego agradecer sinceramente a mis compañeros, porque hoy había un acto importante en la Academia de la Historia sobre Carlos III, una serie de conferencias, y hablaba precisamente la presidenta de la Academia, y además repito que nuestro amigo tiene que ir a Alcalá de Henares, y luego también Martín pues estuvo en trabajos por ahí, lo llamé a última hora de la mañana y tuvo que ir a su casa para cambiarse, supongo yo, y a traer los papeles porque no tenía nada en la academia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo hemos hecho por un catedrático tan importante, asturiano, pues se merece esto que hemos hablado, y esos sinsabores si lo saben. Muchas gracias. La señora quería decir. Mi pregunta, señores ponentes, ¿por qué a este tipo de conferencias nunca viene gente joven? Nosotros solemos ir a la Academia de la Historia a las conferencias y siempre somos gente mayor o jubilada. ¿Qué pasa con la sociedad española? ¿Me pueden dar una explicación? Porque yo me la pregunto y no la encuentro. Por internet. Se lo va a repetir el doctor Almagro, que es un hombre que camina mucho por ahí, tiene muchos contactos. Lamento mucho que estemos tan pocas personas aquí hoy.
Y hace poco ha habido otra conferencia muy Pues importante. y se ha tampoco mandado había- por internet, por carta, etcétera, a la universidad, al rector de la universidad, al rector, digo, al decano de la facultad. Salvo que haya uno por aquí que venga representando a mi querido rector de la universidad o la facultad, aquí no hay nadie. Yo quiero expresar en primer lugar que la pregunta es muy interesante, pero muy compleja, no se puede responder brevemente. El profesor García Moreno ha dado claves esenciales. No son solo negativas, pero sobre todo hay que tener en cuenta que nosotros somos una sociedad que está perdiendo el sentido de la historia. Y perder el sentido de la historia no es solo un hecho de cultura. La historia es la memoria colectiva de una sociedad. Lo mismo que la memoria individual es lo que me permite a mí saber lo que soy, y si ahora me entra una amnesia, yo no sé salir por aquella puerta. Una sociedad que se queda sin memoria colectiva es una sociedad amnésica. Yo diría que la base está por ahí. ¿Por qué hemos llegado a esta situación que es enormemente grave? Porque es la clave de otros problemas económicos, en parte viene de eso. Porque nadie puede estar en un barco donde la gente no sabe lo que es remar, si uno remaba a pie, el otro levanta el remo, que es lo que estamos viendo. Pero, como digo, el tema es muy complejo y creo que merecería a lo mejor un día una reunión y un comentario, porque seguramente que saldrían de todos muchas ideas interesantes y sobre todo reflexiones colectivas. Pero el hecho es en sí ya muy significativo. Basta con ello, no quiero extenderme más. Muchas gracias. Por mi parte, como presidente del Centro Asturiano, quiero agradecer enormemente a los profesores Murelle de Lema, organizador de este acto, y también a los profesores García Moreno y Almagro Orbea, sus intervenciones que sin duda alguna nos han permitido conocer mejor una figura, como lo han definido, poliédrica, compleja. Lo que sentimos es no haber tenido la oportunidad de conocerlo en vida, pero bueno, de alguna manera, como se ha dicho, permanece su obra, y en cierto modo, como ocurre con las estrellas también que mueren y siguen brillando, pues ahí queda, a pesar de que los que le conocían consideran que no era un gran investigador, pero queda una obra muy fecunda y consideramos que tiene su luz entre nosotros. De manera que muchas gracias a todos y también, como no, según digo, a los ponentes. Gracias. ¿Alguien quería intervenir? ¿Usted quería? No. Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes.